Nuevamente os saludo, os doy la bienvenida, Carlos Martínez, a mi canal de YouTube, al que os invito a suscribiros, evidentemente, si tenéis a bien escucharme, como siempre digo, ¿no? Bueno, un socialista, si no es internacionalista, no es socialista. El socialismo desde sus inicios y el socialismo científico, basado en Marx y Engels y todos los clásicos, incluido nuestro Pablo Iglesias, fundador de la UGT y del PSOE en su momento. Todos los socialistas, Llorés, todos los socialistas que podamos conocer, Kautsky, Rosa Luxemburgo, han sido internacionalistas. Sin internacionalismo no hay socialismo. Y un internacionalismo entre los hermanos de clase, entre los hermanos proletarios, que se decía en su momento, entre los hermanos de las clases obreras, trabajadoras, pobres del mundo. Todas aquellas explotadas y explotados, todos aquellos que no viven de explotar, todos aquellos que viven de su esfuerzo, sea manual, intelectual, por su cuenta. Y el socialismo se basa precisamente en el apoyo, se basa precisamente en la solidaridad. Por eso es muy extraño cuando gobiernos que están regidos por partidos que en su momento fueron socialistas, y que tienen origen en el marxismo y en la lucha de clases. Pues estos partidos ya transformados en otro tipo de partidos centrados, centristas, liberales, neoliberales, liberal progresistas, etcétera, etcétera, se mueven exclusivamente por el interés de sus propias economías, de sus propios sistemas económicos, es decir, en el interés de sus ricos, de sus exportadores, de sus capitalistas. Y esto les lleva a tomar posiciones internacionales en contra de otras y otros hermanos de clase. Y esto es lo que sucedió con el golpe de Yanín Áñez en Bolivia, cuando todos los gobiernos de la Unión Europea, sin excepción, reconocieron a la dictadura que fue expulsada por el pueblo y que ahora está en la cárcel. Tras haberse celebrado unas elecciones democráticas y haber salido Luis Arce con el apoyo. Incluso gobiernos que se enfrentan a gobiernos auténticamente progresistas, por ejemplo, como el de López Obrador en México, un gobierno cabalmente reformador y reformista, que está consiguiendo grandes logros y avances y cuya política internacional está siendo muy sensata para los intereses de la izquierda y de las clases populares del mundo, y que cuando condena la colonización española y la monarquía española y la corona, los progresistas que gobiernan en España se ponen en contra de López Obrador y no a favor de su hermano, López Obrador. Bueno, pues ahora estamos ante la misma situación en el Perú. Lo que está ocurriendo en el Perú es trágico. La policía de Perú está persiguiendo a tiros a los manifestantes, sin que pase nada. Biden no ha dicho nada, la Unión Europea no ha dicho nada, el gobierno de España de PSOE más Podemos no ha condenado estos crímenes y estos muertos. Y toda esta situación se produce porque las clases populares y la clase obrera de Perú han dicho basta ya, han dicho no solo no a un golpe de Estado, que por cierto no lo dio Pedro Castillo, que era el presidente electo, sino a aquellos que desde el Congreso lo derribaron por haber tomado un acuerdo de convocar elecciones. ¿Y por qué un acuerdo de convocar elecciones pone en contra a la mayoría del Parlamento peruano? Pues muy sencillo. La clase política peruana es una clase corrupta, tremendamente. La burguesía peruana, que sustenta esa clase política en su mayoría, es corrupta desde hace mucho tiempo. Se decía que Pedro Castillo, que es cierto que tomó posiciones contradictorias y tampoco
vamos a apoyar todo lo que hizo, pero es cierto que era el presidente electo por las clases populares, como ahora se está demostrando con un país alzado, con regiones enteras que no responden a Lima, con regiones enteras que están sufriendo la muerte y la represión a tiros por parte de la policía del gobierno peruano. Bueno, pues, y de la presidenta, de Dina Boluarte, que ha pedido perdón con lágrimas de cocodrilo. La única forma que tenía sensata de pedir perdón era largarse y no estar de peón de la corrupta burguesía limeña que domina y roba y campa sobre Perú. Y entonces se dice, Pedro Castillo no tiene experiencia. Y además la han acusado de corrupción cuando tampoco se ha demostrado nada, ¿no? Está en la cárcel, podían estar sacando pruebas de su corrupción y yo no he visto ninguna. Es más, hay incluso una investigación abierta por parte de la justicia peruana sobre los asesinatos que están habiendo, no sobre Pedro Castillo, pero bueno, la cuestión tampoco es Pedro Castillo sí o no, es pueblo de Perú, democracia en Perú, sí o no. Y para ello es urgente la convocatoria de elecciones generales, que es lo que está pidiendo el pueblo, que es lo que está pidiendo la gente. ¿Y qué ha ocurrido? La Unión Europea no solo no ha condenado estos crímenes, sino que ha reconocido a la golpista, Dina Boluarte, y está posicionada, Podemos y el PSOE también, mientras no digan lo contrario, que no lo han dicho, está posicionada con los que reprimen a tiros las marchas y manifestaciones exigiendo libertad, igualdad, democracia, exigiendo que se cese de una vez al corrupto Congreso y que se establezca un periodo constituyente para cambiar una constitución que permite el poder de los corruptos. También en España necesitamos una nueva constitución para acabar con la corrupción de la monarquía, para acabar con todos los 1001 problemas que estamos teniendo, con la falta de derechos en materia de salud, de vivienda, es decir, una constitución que está rompiéndose por todos los costados, bueno, pues en el caso de Perú, y que permite la corrupción, porque, por ejemplo, el emérito no está en los tribunales, no diré ya la cárcel, no está en los tribunales debido a la constitución que tenemos, que le permite robar. Y su hijo intocable, cuando con más de 50 tacos no sabía que su padre era un chorizo, eso no se lo cree nadie. ¿Es que acaso vosotros no sabéis si vuestros padres han sido buenas o malas personas? Pues claro que lo sabemos. Y sabemos lo que han hecho. Y los hemos visto. Bueno, pues esta constitución que permite que una familia de descerebrados y manos largas nos gobierne, en Perú, la constitución permite, garantiza el poder de la corrupta burguesía peruana. Por lo tanto, este momento lo que hay que decir es, primero, exigir al gobierno de España que se posicione con el pueblo y no reconozca la dictadura peruana. En segundo lugar, que el gobierno de España exija a la Unión Europea que defienda cuanto menos una posición democrática y que pongan fin a la matanza. Porque todo esto que dicen todos estos de la OTAN de que están a favor de los derechos humanos es mentira. Están a favor de sus derechos, sobre todo de sus derechos económicos, es decir, de los derechos de sus clases capitalistas. Y lo de Perú es una demostración, porque el pueblo peruano sigue alzado, el pueblo peruano sigue en la calle, el pueblo peruano sigue protestando. El presidente Petro de Colombia se ha posicionado claramente con el pueblo peruano. El presidente de México, como no podía ser de otra manera, se ha posicionado con el pueblo peruano. Ahora le toca a Lula posicionarse. Es verdad que ha tenido una postura, en principio, dubitativa, favorable, pero guardando las formas. Pero hay que exigirle a Lula también que se posicione clarísimamente, y al PT, con el pueblo peruano, porque ellos son una gran superpotencia en América y tienen, igual que México, y tienen por lo tanto mucho que hacer y mucho que decir.
Por tanto, por sus obras los conoceréis. Si queremos saber quiénes de verdad son socialistas, es porque son internacionalistas. Si queremos saber qué tipo de internacionalismo predican, o el internacionalismo de la solidaridad y del apoyo a los hermanos pobres y obreros y obreras y trabajadoras de todo el mundo, o el internacionalismo de la OTAN, es decir, el globalismo, es decir, el control de los grandes capitales sobre el resto del mundo. Y acabo diciendo que Perú es un país muy rico. Perú es un país con una grandísima agricultura, con grandes reservas de agua y con minerales y con una gran riqueza, con litio. Y claro, ese es el drama del pueblo peruano, que su país es muy rico en materia prima. No en Europa, que somos unos gilipollas. Basamos nuestro poder no en nuestros... Ya sabemos que dependemos para todo de otros, de fuera. Por lo tanto, basamos nuestro poder en nuestros ejércitos y sobre todo en la OTAN, que es eso. Ellos no. Ellos tienen muchísimas cosas y esa es su tragedia. Porque como tienen muchísimas cosas que luego nos benefician y sobre todo benefician a nuestros capitalistas y a nuestras clases poseedoras, el mundo no permite la democracia en Perú. El mundo no permite los cambios en Perú. El mundo no permite que en Perú haya libertad, igualdad y democracia. Por eso acabo otra vez exigiendo al gobierno de España que se posicione contra la dictadura peruana, contra el golpe peruano, que se defina cuál es el verdadero golpe de Estado en Perú y que se posicione con el pueblo, con las clases populares de Perú. Nosotros así lo hacemos. Muchas gracias.